Y no te olvides darle un fuerte like, suscribirte y activar la campanita para que te avise cuando subo video. Comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos pasan tantas cosas? Hay veces hacemos cosas sabiendo que está mal y lo hacemos. Eso no es un comportamiento normal, ¿o sí? Sabes que no tienes que pelear, pero peleas. Sabes que no tienes que discutir con tu esposa, pero sin embargo lo haces. Hasta con tu propio hermano peleas. Sabes que no tienes que juzgar y lo haces. Pero después de hacer todo, sabiendo que está mal lo que has empezado, luego te arrepientes. Pero si tú sabías que lo que ibas a hacer estaba mal, entonces, ¿por qué lo hacemos? Veamos qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 7, versículo del 15 al 20. Y dice: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Vemos que no eres tú, sino el pecado que está en ti, que hace estas clases de impulsos, y somos maniobrados por estos demonios llamados espíritus inmundos, como lo dijo nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 1. Además, Jesús ordenó a los apóstoles a que echaran a los demonios y sanaran toda enfermedad y dolencia que podamos tener. Veamos qué le dijo. Simón, hijo de Jonás, por la autoridad del santo sacerdocio, te ordeno al apostolado. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y predicad que el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad. ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque Jesús sabía que le quedaba poco tiempo. Veamos qué le dice en Juan capítulo 14, versículo 30. Jesús le dice a los apóstoles, le dice: no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. Y esto es lo que tenemos que entender, y que nos dejó un gran mensaje nuestro Señor Jesús, que Satanás y sus demonios no tienen el poder de Dios. Sus poderes de estos son bien limitados. En muchos casos, nuestro Señor Jesús expulsó demonios de aquellos que eran maniobrados por estos espíritus inmundos. Una vez, cuando Jesús fue al pueblo de Capernaum,
Y cuando llegó el día del descanso, Jesús entró a la sinagoga. Veamos qué sucedió. ¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Enmudece y sal de él. Como vemos, este hombre estaba poseído por unos demonios y él era maniobrado por estos espíritus que vivían en él a consecuencia de los pecados acumulados que tenía esta persona. Hay veces nosotros mismos hablamos palabras hirientes a nuestros propios hijos o esposas y después nos damos cuenta que eso está mal. Y nos preguntamos, ¿pero qué pasó? ¿Por qué reaccioné así? Yo no soy así. ¿Qué me pasó? Es que no eres tú, sino el pecado que está en ti. En otra ocasión, cuando Jesús y sus discípulos bajaron de la barca a la región de los Gerasenos, ¿qué vio? Veamos qué sucedió. Navegaron hasta Gadara, en la margen opuesta del lago. Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué es lo que quieres conmigo? Te lo ruego, no me atormentes. ¿Cuál es tu nombre? Legión. Señor, por favor, no nos mandes al abismo. Déjanos entrar en el hato de los cerdos. ¡Hey! ¡Regresen! ¡Alto! ¡Alto! Y los demonios salieron del hombre. ¡Vuelvan! Y entraron en los cerdos. ¡Aléjate de aquí! ¡Tú, hechicero! ¡Déjanos en paz! ¡Aléjate de este lugar! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Te seguiré a donde quiera que vayas. Déjame ir contigo. Vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios hizo por ti. Este hombre era un hombre incontrolable, como hoy en día podemos ver a muchos. Este hombre no le importaba nada, ni su propia vida. Él vivía desolado. No le importaban ni las heridas que podía tener, así se quebrara un hueso. A él no le importaba y tenía una fuerza incontrolable. Como hoy en día, como podemos ver en las calles, en los asaltos, no tienen miedo a la muerte. Así les caiga un balazo, siguen corriendo. Hay veces se pelean con machetes, están cortados pero siguen
No paran, no les importa el dolor. Es igual a esta persona que Jesús encontró en Gerasenos. Este hombre vagaba siempre día y noche por lugares oscuros y tenebrosos, y cortándose con piedras afiladas. ¿Acaso no vemos hoy lo mismo con muchos jóvenes? Son tentados por estos espíritus y son llevados por estos a estos lugares, ya sea que hayan sido tentados por problemas de los padres, problemas de la drogadicción o por muerte de sus seres queridos. Es ahí donde estos demonios aprovechan y los engañan y los confunden. Es por eso que Pedro escribe en su primera carta y nos advierte. Veamos qué nos dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Y dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Vemos que Pedro nos advierte y nos dice que el diablo está pendiente en lo que haces. Él solo está buscando una oportunidad para que tú seas maniobrado por él y te pondrá muchas, pero muchas tentaciones. Por eso Pedro nos pide que estemos alertas y nos pide que nos mantengamos firmes en nuestra fe, como lo dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Porque Jesús ya lo había dicho cuando él dijo que no le quedaba mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Nosotros tenemos que creer que Jesús es nuestro Salvador, que sin Él no somos nada, y tenemos que creer en su palabra, en su enseñanza. Veamos qué dijo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De ti mismo das testimonio, pero no es verdadero. Doy testimonio de mí mismo y es verdadero. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y también está escrito en vuestra ley que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir, pues sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién eres tú? Quien desde el principio os he dicho que soy. Mucho tengo que decir y juzgar de vosotros, mas quien me envió es verdadero. Y lo que he oído de él, hablo al mundo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que como el Padre me enseñó, hago lo que a él le agrada. Y si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Linaje de Abraham somos y
Nosotros jamás hemos sido esclavos. Entonces, como dices tú, seréis libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero queréis matarme porque no aceptáis mi palabra. Yo hablo lo que he visto junto al Padre, y vosotros hacéis según viste en vuestro padre. Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora queréis matarme a mí, un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oí de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y se apartó de la verdad, porque no hay verdad en él. Y porque os digo la verdad, no me creéis. De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás. Por eso, no seamos como aquellos fariseos ciegos y sin entendimiento. No permitamos que estos espíritus inmundos, malignos, nos pongan las vendas a los ojos y hacernos caer con tentaciones, tales como enfermedades, preocupaciones financieros, discusiones con nuestra propia familia, malos pensamientos que nos distorsionan la mente. Como lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Y dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Hoy en día vemos muchas cosas en la calle, hasta en el mismo hogar. Muchos piensan que la vida está hecha para vivirla hasta donde se pueda, siendo totalmente bien egoístas con tus hermanos. En este mundo, el demonio ha tratado de que nosotros perdamos la fe en cosas que más nos duelen, como por ejemplo alguna enfermedad a nuestros hijos o hasta a nosotros mismos, y así poder reprochar a Dios por las cosas que nos pasan, siendo engañados por el propio Satanás, perdiendo la fe y ya no creyendo en Jesús. Tenemos que entender que estos espíritus malignos están por todos los lados. Estos son seres espirituales que también se pueden aparecer en forma física, como lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, del 14 al 15. Y dice, pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final, recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Sí, de aquellos que predican la palabra de Dios, pero engañan con falsas promesas y confunden a las ovejas llevándolos por un camino de destrucción. Estos falsos profetas son maniobrados por estos demonios inmundos. Pero esto ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Veamos qué nos dice el profeta Miqueas por parte del Señor en Miqueas capítulo 3, versículos 5 al 7. Y dice, esto es lo que dice el Señor. Ustedes, falsos profetas, llevan a mi pueblo por mal camino. Prometen paz a quienes les dan de comer, pero le declaran la guerra a quienes se niegan a alimentarlos. Ahora la noche caerá sobre ustedes y acabará con todas sus visiones. La oscuridad los cubrirá y pondrá fin a sus predicciones. El sol se pondrá para ustedes, profetas, y su día terminará. Entonces ustedes videntes serán avergonzados y ustedes adivinadores serán deshonrados. Cubrirán sus rostros porque no hay respuesta de Dios. Y esto se ve en muchas iglesias, templos, con los pastores. Primero te ven qué les puedes dar y te hablan bonito. Te dan un lugar especial porque ya saben lo que tú puedes dar. Pero aquellos que no tienen
el trato es totalmente distinto. Te hacen pasar, pero no tienes la misma atención. Y al final, el trato es distinto del que da. Y eso es lo que Dios más detesta, que las iglesias o los templos se hayan convertido en un negocio hecho por el hombre y maniobrado por los demonios, engañándolos con visiones y predicciones, incluyendo a los videntes y a los adivinadores, que también son maniobrados por estos espíritus inmundos. O como lo dijo el Señor en Jeremías. Veamos qué nos dice en Jeremías, capítulo 14, versículos 15 y 16. Y dice: por lo tanto, esto dice el Señor: yo castigaré a esos profetas mentirosos, porque han hablado en mi nombre a pesar de que no los envié. Dice que no vendrá guerra ni hambre, pero ellos mismos morirán en la guerra y morirán de hambre. En cuanto a aquellos a quienes profetizan, sus cadáveres serán arrojados en las calles de Jerusalén, víctimas del hambre y de la guerra. No quedará nadie para enterrarlos. Se habrán ido todos, esposos, esposas, hijos e hijas, pues derramaré sobre ellos su propia maldad. Estos falsos profetas ya están entre nosotros. Estos son inmorales y nos confundirá el camino. Inventarán mentiras solo para apoderarse de tu dinero, como lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Veamos qué dijo en 2 de Pedro, capítulo del 1 al 3. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y sus vergonzosas inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. ¿De quién estamos hablando? Y eso lo podemos ver. Si son fieles, hermanos, van a separar su diezmo. Ahora no tenemos entrada. Están suspendidos todos los servicios de la iglesia. ¿Por qué no los hermanos que son fieles? ¿Cómo no van a separar de lo que ganan de lo que venden o reciben algún sueldo? Si son fieles, hermanos, van a separar su diezmo. Trabajando para llevarte siempre un mensaje de ánimo, de aliento y de esperanza. Y tú puedes seguir contribuyendo a través de los números que van a salir en pantalla. Hacer tus transferencias y poder aportar con tu generosidad. El Padre verdadero es Dios, pero ante los hombres hay otro Padre que se llama José. Entonces, ¿cómo nombramos nosotros a José? Padre putativo de Jesús, Padre adoptivo de Jesús. Pero el Padre verdadero de Jesús es Dios. Ahora vamos a ver, si el Padre de Jesús es Dios y la Madre de Jesús es María,
¿Cómo fue eso si José era el esposo de María? ¿Qué pasa cuando un hombre, mirémonos en el plano humano, qué pasa cuando un hombre engendra un hijo en la mujer de otro hombre que es casado? ¿Cómo se llama ese pecado? Adulterio. Si el esposo de la Virgen María fuera José y Dios engendra un hijo en la esposa de José, ¿cómo sería ese pecado que Dios cometería? Adulterio. Ahora, yo quiero mostrarles a ustedes con la palabra de Dios por qué nosotros decimos que María es la esposa de Dios, aunque humanamente aparezca ante los hombres como la esposa de José. Como Dios es el Padre de Jesús, aunque humanamente aparezca ante los hombres que el Padre de Jesús es José. Que José es el Padre adoptivo de Jesús y el esposo adoptivo de María. Y vamos a tratar de ver que María es la esposa de Dios. Pensiamo alla scena dell'adultera. Sta scritto, deve essere lapidata. E la morale chiara. E non rigida, Quella non è rigida, è una morale chiara. Deve essere lapidata. Perché? È il sacro del matrimonio, la fedeltà. Gesù è, in questo è chiaro, La parola è adulterio, È chiaro. E Gesù si fa un po' lo scemo, lascia passare il tempo, scrive e poi, ma incominciate. Il primo di voi che non abbia peccato scatti la prima pietra. Ha mancato la legge Gesù lì? Si sono andati via, incominciati da noi, i più vecchi. Pero estos ya están condenados y serán destruidos, como lo dijo el Señor Jesús. Y Pedro lo recalca en la segunda carta de Pedro. Veamos qué dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 12 al 16. Y dice, esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de los que no entienden e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra le reprendió con voz humana. ¿De quién estamos hablando? Si nos ponemos a pensar, esto pasa hoy en día en muchos templos, en muchas iglesias. Pero sigamos leyendo 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 17 al 22. Y dice, estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido.
saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Tenemos que entender que uno es esclavo de aquello que lo controla. Y si seguimos acudiendo a pesar que Dios se nos muestra de muchas maneras, pero tú ya te sientes muy convencido por lo que tu pastor dice, terminas peor que antes. Ahora hay un proverbio de Salomón que lo dice Pedro. Veamos qué quiso decir Salomón con ese proverbio. En muchos hogares es poco probable que alguno de nosotros tengamos puercos, pero sí convivimos con perros. Por ejemplo, un perro cuando algo le cae mal, al poco tiempo vomita. ¿Y qué pasa después? Efectivamente, se come las galletas que hayan salido de su boca. Pero no lo podemos culpar. ¿Por qué? Porque es un animal y él no lo puede controlar. Pero a pesar de eso, lo consideramos parte de nuestra familia y lo amamos. Lo mismo pasa con la puerca. Un puerco que es lavado, por más que quieras mantenerla limpia, ella regresa al lodo. ¿Por qué? Porque es un animal y él no lo puede controlar. Es su instinto de animal de él. ¿Cómo pues podemos culpar a la puerca o al perro que come su vómito? Por supuesto que no. No lo podemos culpar, porque ellos son así. Pero nosotros sí podemos tomar decisiones, como por ejemplo, no volver a nuestra vida anterior. Haz una pausa en tu vida. Tal vez estás confundido. Tienes que entender que decidir por Cristo y obedecer su palabra significa rendirte a todo tu deseo de este mundo y ahora obedecerle. Recuerda que Dios te ama y quiere lo mejor para ti. No regreses a tu vómito, no regreses al lodo. Tienes que dar ese paso de fe persistente. Sube ese escalón y no voltees nunca más, y no te arrepentirás. Recuerden, hermanos, que en este mundo no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo, contra quién luchamos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del Evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por eso nuestro Señor Jesús nos dejó un gran mensaje de todo lo que hemos hablado. Porque el Padre Veamos. está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido el mundo. Entonces vemos que el Señor Jesús nos dijo que íbamos a tener aflicción. ¿Pero qué es aflicción? Vemos que la palabra aflicción es pena, pesar, dolor, tristeza, amargura, desconsuelo, angustia, ansiedad, duelo, conflicto, dificultad, inquietud. Pero a pesar de todo esto, Dios nos pide que confiemos en Él. ¿Y qué necesitamos tener? La armadura de Dios para poder resistir a estos espíritus inmundos, para poder resistir al enemigo.